digo que... ¿Qué dice, qué opina el marciano de eso? No, pues también mire, a la edad que yo tengo, es muy fácil jugar de marciano, porque yo sé que nada de lo que pase ahora va a tener consecuencias que yo vaya a presenciar, casi No hagas nada. alarde de edades. No, Estás muy corto todavía. Pero, ¿para qué andar con cuentos? Uno sabe, bueno, yo he dicho aquí que yo tenía una certeza, casi una certeza, de que yo no llegaba a los 60 años. Eso es una experiencia que ahora me tiene como muy calmado, porque hey, estoy jugando tiempos extra. ¿Y por qué tenías esa? Estás robando oxígeno. Estoy robando oxígeno, sí. El problema es que si uno piensa así de que no le importa, porque ya no lo voy a ver, entonces está traicionándose porque hay un impacto genético de uno en el mundo, que son los hijos y los nietos. Pero aún si no fuera así, existe una responsabilidad específica con el resto de los seres humanos, y entonces uno debería desear que las cosas vayan por lo mejor. Y cuando yo digo que hago de marciano, es que justamente me hago la pregunta, ¿cómo, si a mí me dijeran, le vamos a quitar la vida siempre y cuando nos diga qué es lo que debemos hacer para salir de este enredo? Y yo diría, no, quítemela porque no sé cómo, pero si pudiera decir cómo hacerlo, lo haría. ¿Cómo hacer para que la especie humana como tal y mis allegados más hagan lo mejor para el futuro? Pero claro, eso es mucho, es casi filosofar, ¿verdad? En este momento, la campaña política es un asunto. Yo creo que hace falta filosofar. Sí, bueno, sí. Es la verdad. Sí. Pero bueno. Sí, no. Perdóname la interrupción, pero es que... recuerdo este astrofísico afroamericano, Niels... bueno, es que me vi el nombre de este hombre, no sé por qué, y era como lo aprecio. A él le preguntaron que qué piensa de la vida en el más allá. Y entonces se encontró en dificultades para contestar porque él no dice que él es ateo ni nada por el estilo, sino que justifica las creencias de los demás. Y lo que pasa es que condena la maldad o la violencia generada por las creencias en el más allá, que es lo que hacen muchos religiosos. Sí. Condenan a los homosexuales, condenan a los negros, y digo a los negros porque la esclavitud fue del más caro aprecio en el mundo cristiano durante 1400 años. ¿verdad? Así es. Por ahí que tratan, alguien me dijo en la red que ¿por qué no estudiaba la vida de Wilberforce, el anglicano que propició la abolición de la esclavitud en Inglaterra? Y tuve que contestarle un poquito duro, porque, bueno, pero es que Wilberforce nació en 1779, y ya llevaba 1349 años los cristianos apoyando la esclavitud desde que Teodosio lo declaró religión oficial del Imperio Romano. Y uno no puede estar con esas canciones, pero este señor dice que... Y no solo eso, a la esclavitud de negros y la esclavitud de indígenas y la explotación que hicieron en América. Todo justificado por la iglesia. Y nosotros no hablamos mucho de la esclavitud de los pueblos del Mar Negro, de las orillas del Mar Negro. Los bautizos eran con la cruz. No, y la opresión de la mujer igual. Bueno, por supuesto. Ninguna de las tres grandes religiones se casó nunca con la liberación de la mujer. No, jamás. Entonces, el caso de el poderío y la riqueza de Génova y de Venecia, en un momento dado dependieron del tráfico de esclavos traídos desde el Mar Negro. Los consulados de Venecia y de Génova en el Mar Negro se dedicaban principalmente a la exportación de trigo, pescado
y esclavos, y no eran negros. 1870, cuando empiezan a construir el ferrocarril al Caribe, al Atlántico, como se decía, Costa Rica trajo chinos comprados en China. El propio presidente Tomás Guardia compró 18 chinos. ¿Y por qué los compró ahí? Porque los vendían. Los vendían como cosas, como esclavos. Solo que no podían entrar como esclavos a Costa Rica, porque estaba abolida la esclavitud. Entonces entraban con un contrato de trabajo que los amarraba bien amarraditos como trabajadores permanentes. Pero se compraban esclavos. Volviendo a mi colega, el afroestadounidense que hablaba, él dice una cosa muy sencilla. Yo lo que quiero es que con mi cuerpo, que sea nutrido de la biosfera de este planeta y que debemos conservar a toda costa, entonces lo entierren. No que lo quemen para contaminar más, no. Lo entierren para que entonces los gusanos lleguen y trabajen y le reintegren al medio lo que yo le quité, el oxígeno que respiré, el calcio que le quité, lo reintegren a la naturaleza y pueda seguir el ciclo. Yo estoy prendido. Yo me siento responsable de que la materia viviente del futuro saque algo. Me creaste un conflicto ahora. ¿Ah? Y ahora me creaste un conflicto. No, a mí también. ¿Por qué? Porque yo me voy a quemar. No me pueden enterrar en el patio. Si a uno lo pudieran enterrar en el patio, estaríamos resolviendo el problema. No, claro. Y encima le ponen un arbolito de banano y entonces uno puede producir bananos. Pues es lo que dice tu nieto. Es lo que dice mi nieto. Que te van a sembrar. Sí, claro. Pero entonces él está pensando en las cenicitas, no en el cuerpo. Ahora, ¿cómo le transformo yo esa idea? Que me entierren ahí. Sí, no, es muy complicado. En cuerpo inerte, no en cuerpo viviente. Claro, uno podría pensar, bueno, una solución sería que transporten el cadáver de uno a un lugar del océano suficientemente profundo y dejen que sean los peces los que resuelvan el problema de reciclar. Y claro, eso. Entonces, con respecto al otro problema... ¿Qué estás pensando? Perdón. Todo ese planteamiento, inclusive de tu autor famoso, que no lo he oído hasta ahora, es totalmente materialista, es sobre esta cochinada que es carne y hueso y que no sirve de nada, y que se va a despatarrar. ¿Ah? Así somos. Pero perdón. Pero si pensás en el alma... Usted está esperando que le podamos tomar una foto al cuerpo. Me dejan hablar. A ver. Prescindamos de los aspectos religiosos. Yo tengo certeza de que hay un elemento energético, no vamos a hablar del alma ni vamos a hablar del espíritu, energético que se va. Esos de los mismos médicos que pesan antes de morirse y que lo pesan después de muerto y pesa 300 y pico gramos menos. Sí, algo se fue. Es más, hay científicos que aseguran que todavía hay ciertos lugares del cerebro que no los han logrado. Dicen que ahí está la personalidad, que lo que llamaban antes la glándula pituitaria, que ahora le cambiaron el nombre, que no han logrado precisar cuáles son las cosas que tiene, las atribuciones que tiene, para usar un término muy nuestro. De manera que yo sí, a mí me importa un pepino que me quemen, ¿Qué van a dañar? ¿Qué va a dañar la quema de un cadáver? No es nada comparado con los buses y con todas las cochinadas que hay por las calles. Bueno, y yo pienso que cuando me queme ya no hay nadie adentro. Sí, lo que está es un vástago. No, pero eso es justamente lo que él dice. Es decir, el problema que vos planteas... Perdón, porque me alargué un poquito. No, está bien, porque hay una imagen gráfica
Así es. Con todo respeto la voy a decir, la Capilla de las Ánimas. Es como Cabo Kennedy. Ahí llegaban los cuerpos y ahí los disparaban, uno para arriba y otro para el frente. ¿A dónde, perdón? Al cementerio. Ahí en la Capilla de las Ánimas. Ah, ¿No está al frente del cementerio? Sí, sí, claro. Bueno, ahí se hace el oficio religioso, ahí disparan Por uno eso para le- arriba y el por otro eso- va para el frente. por eso le- Cabo sí. Kennedy. Por eso le decían la aduana Pero a ese lugar. ¿de acuerdo? Ahí disparaban las almas para arriba. Ahora que Bueno, pero eso es un gráfico que tiene hasta cierta forma graciosa de explicarlo, ¿verdad? No, pero, como No, que, pero ahí están yo los, estoy hablando los en 300 serio. gramos esos que se van. Sí, pues no de veras que yo estoy hablando muy en serio. No, Yo pero estoy algo- convencido de eso. Está pero bien. todo el Pero mundo no está- estoy convencido de eso por cuestiones religiosas. Estoy convencido de eso. Tal vez voy a decir un disparate, pero bien, me lo permito. Porque durante años estudié yoga, me encantó la yoga, me encantaron ese tipo de estudios, hice experiencias muy interesantes, de manera que sí estoy convencido de que aparte de la carne y el hueso, tenemos un valor diferente. Mi abuelita Ofelia, Que es la que vida. era miembro de la Teosofía, de la Asociación Teosófica, creía en eso y creía que en el momento en que ella muriera se iba a desprender algo. Y Claro, tenía toda la razón. ella creía en eso, mi abuelita, digamos. Sí, bueno, Que no creía en la iglesia ni en los curas, creía en Dios y en Cristo, pero odiaba iglesia y curas por alguna razón. Algún cura alguna vez intentó sobrepasarse con ella y los detestaba, ¿verdad? Pero sí creía en esa idea de que gran sabiduría tenía su abuelita. por no creer en iglesias y curas, No, yo creo por la que- energía que se desprende del cuerpo. sí señor, por eso. Es una... No, pero un bisabuelo mío, un tatarabuelo. Que lo cuelguen a uno. Un ¿verdad? tatarabuelo mío, que era el abuelo de mi abuela, nada menos que Lico Rodríguez, Ajá, era el imaginario, el que hacía imágenes religiosas. ajá. Y mi tatarabuelo le decía a mi abuela, que lo conoció, como yo hago santos, no creo en ellos. Y eso no lo transmitía a mi abuela. Pero son los santos de palo. Y eso que otra no era cosa. evangélica. No, pero espérate, es No, que por yo- supuesto eran santos de palo. Por eso, pero además Unas imágenes estamos preciosas. metiendo en un terreno No, muy- las no, pero imágenes de mi pero es que tatarabuelo es- son preciosas. Pero es que No, pero no por creo eso. que creo que Yo una vez anduve buscando una imagen religiosa. Ustedes son porque- muy materialistas. No, para que no, veas que pero no es te que voy a dar vos- una, te voy a dar vos una muestra, contaste, te vos voy a dar contaste- una muestra simpática Hace mía. un rato hablamos de cosas. vos contaste el No, no, no. discurso cuando yo estaba exponiendo lo que dijo este individuo y no me dejaste terminar lo que él Perdón. dijo. Perdón, Y- que y primero entonces, claro, terminar. No. Sí, sí, yo Lo que soy un pasa- grosero a veces. No, Es que pero- cuando pero- tocas un tema así que me Es que claro, brinco. ese es el problema del marciano, que empieza a dar las opiniones de alguien y entonces inmediatamente eso es lo que vos pensás. Y es muy fregado. Es muy fregado. No, de acuerdo. Ser Pido exégeta. mis disculpas. Yo no. Y con usted también. No, yo una vez anduve buscando una imagen religiosa para tenerla en mi casa. Ajá. Religiosa católica. Porque en algún momento leí, o no sé si lo leí o lo leí mal, que había una especie de imagen religiosa, un santo, para ponerle ese nombre, que era el que se encargaba de trasladar, digamos, las almas, así como los indígenas tenían los psicopompos, Sí, esos sí, que se encargaban de llevar las almas al otro mundo, ¿verdad? Las almas de los indígenas. Sí. Entonces, anduve por eso, incluso fui hasta Heredia, un lugar donde hacían imágenes religiosas, y les consulté y los puse en una dificultad teórica porque no conocían la figura. Después me llamaron diciendo que sí existía, pero que no tenían una imagen todavía. Al final han pasado 20 San años de Cristóbal. eso, o 30 años de eso, y nunca me resolvieron el problema. Pero yo quería tener eso antes que tener un Santiago, que era un santo de conquistadores, ¿verdad? Como hay mucha gente que los tiene. ¿no? Pues, Claro. Bueno, porque tienen el Santiaguito ahí, pero ese es un santo de conquistadores. Es otra cosa. Entonces yo pensé, Santiago, sí. tener ahí la imagen de esa imagen trascendente, pues no dejaba de ser
negativo para mí no era negativo. Había sido educado en una tradición de mi abuela que creía en esas cosas. Y la otra abuela era Opus Dei, la abuela paterna, la más fuerte de toda la creencia. Yo no es que no creo en los santos, los respeto, pero por su acciones en la vida y las cosas que hicieron y tal. Pero como ser un adepto de santos de palo, no. ¿Cuáles santos? Ese santo que hicieron ahí en Guatemala, uno de los últimos santos que hicieron, lo hicieron porque los indígenas lo mataron porque era un denunciante de los indios rebeldes. Imagínate. Entonces lo que hicieron fue un mártir que era un soplón. Es un santo soplón. Por eso te digo, a mí, es decir, si hay santos de santos. Por ejemplo, si usted me dice obras caritativas y algo que la gente perciba como una cosa, pero el soplón siempre será soplón en todas partes del mundo. Por ejemplo, admiro a Santo Tomás de Aquino por su intelecto, a San Agustín por su intelecto. También estamos de acuerdo. Ok, pero de la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Sí. Uno de ellos escribió ese libro. Claro, ¿no? San Agustín. San Agustín. Sí, pero aparte de eso, acuérdense que Juan Pablo II, hizo una limpia. Hizo una limpia de santos y se voló el 90%. Bueno, tanto. Sí, pero bueno, fue tremenda la limpia que hizo. Yo coincido con eso. Sí, no nos podemos llenar de figuras patéticas que van a resolvernos todo. Pero algo que ha hecho la Iglesia Católica muy bien, me parece, y siempre la he felicitado en mi fuero interno, es que nunca se ha dejado meter el cuento de hacer a Cristóbal Colón santo. ¿Y por qué lo van a hacer? Siempre ha habido. No sabía. Sí. No recuerdo yo movimiento en esa dirección. Yo tampoco. Eso sí está simpático. Acordate de aquella novela, la novela del cubano. Ahorita nos acordamos. Bueno, sí, que es la historia de Cristóbal Colón, pero que comienza con lo del proceso. Y la iglesia nunca se ha sacado el cuento. Y yo estoy de acuerdo, ni él, ni Vasco da Gama, ni Marco Polo, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Sí, claro. Y sí ha habido intentos de hacerlo, no es que... Marco Polo era un mujeriego del carajo. Es que introducen la cristiandad en América, eso es un reconocimiento importante. Sí, está bien. Sí, con ellos viajaron los primeros curas. Eso se entiende, pero que Cristóbal Colón era un individuo con unas virtudes, digamos, de persistencia, de conocimiento geográfico. Es que fue educado en academias náuticas. Exacto, entonces, bueno, eso no se puede negar. Pero el cuento que yo reproduje en Facebook... Tenía algo de griego, porque los griegos eran los expertos en cuestiones No, es que las academias náuticas en la edad de los descubrimientos... Esto es medio de la época en que se llega a América, ya se habían desarrollado academias náuticas en el Mediterráneo y el Renacimiento había permitido rescatar todo el conocimiento antiguo. Y parte del conocimiento antiguo era, primero, el mundo celestial que habían pintado los griegos. Sí. Segundo, el concepto de redondez de la Tierra, porque incluso Eratóstenes, allá por el año 500 a.C., ya había medido el arco terrestre. Entonces se sabía de la redondez de la Tierra. Entonces, todo, y ya estaba hecha la brújula, estaba hecha el astrolabío y otros instrumentos que permitían tomar distancia respecto a los astros. Entonces, antes de eso, los viajes eran costeros, había que ir bordeando las costas, no se podía entrar al mar. Entonces, cuando ya se tiene el conocimiento del astrolabío y la brújula, y se tienen los mapas astronómicos, y se sabe de la redondez de la Tierra, y Colón lo único que hizo fue aplicar la lógica: si no podemos dar la vuelta aquí por el oriente, vamos por occidente a la China y a la India. Sí, claro. Entonces fue cuando llegó a las Indias occidentales. Se tropezó. Claro. Ahora, es que cuando decía eso, hace poco reproduje yo el cuento, yo no me acuerdo de quién es, el encuentro en un pub del infierno,
¿De un qué? En un pub, en un bar del infierno bar. se encuentran Odiseo, Vasco da Gama y Cristóbal Colón. Vasco da Gama aquí, Cristóbal Colón allá y Odiseo allá. Entonces, se tiran tantas cervezas que se empiezan a volver nacionalistas. Entonces, dice Odiseo, los mejores navegantes del mundo son los griegos. Y entonces Cristóbal Colón, déjate de hablar tonteras. ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos has visto el mapa del Mediterráneo Oriental? Si tus marineros hubieran sido españoles, que son los mejores navegantes del mundo, habrían llegado de Troya a Ítaca en 12 días. Los españoles son los mejores navegantes del mundo. Entonces Vasco da Gama coge y los abraza a los 12. Muchachos, ustedes han visto el mapa del Océano Atlántico. Si los navegantes tuyos, Odiseo, hubieran sido portugueses, claro, el regreso a Ítaca habría sido como una regata en un lago. ¿Ah? Claro. Y Cristóforo, si tus navegantes hubieran sido portugueses, habría llegado a un islote ahí en el Caribe que mínimo en 2 semanas, si no en 10. Exactamente. Bueno. Bueno, eso es. No, pero eso es, todo eso es Crisóforo. filosófico. Eso es lo bonito del infierno. Y claro, imagínate que el ¿Qué es lo bonito del infierno? y hay encontrarse Que hay un bar. Primero que hay un bar. Hay un bar, Y que imagínate. uno se puede Perdón, encontrar. es que estaban en... Es un bar del infierno. No, y que, es que y que uno se puede esa- encontrar personajes de esa naturaleza. Esa parte me la perdí. Por eso, claro. entonces, que Cristóbal Colón esté en el Eso es lo infierno, bonito. que Cristóbal Colón Sí, es esté que en el yo, infierno. lo que hemos dicho aquí, que el cielo debe ser aburridísimo, sin animalitos, sin plantas, ni nada. Que fue aquel que decía que Pérez Sin colores. se había ido al cielo. No, Y era en un entonces bar. eran angelitos tocando lira y las 15.000, 20.000 o 100.000 vírgenes que solo se movían etéreamente, ¿no? Y estaba aburridísimo. Y entonces le dijo a San Pedro, ¿cómo hago yo allá? Es un vacilón. ¿Quién fue allá ese abajo. que dijo eso? ¿Ah? Uno que llegó al cielo. Sí, sí. Ah, bueno. No, el personaje me creí lo que era el reservo. personaje. Y Creí que era algún entonces personaje costal, San Pedro le dijo, si usted quiere, yo lo mando para abajo. Sí, porque allá sí veo fiesta y pachanga y todo. Entonces, bueno, vaya para allá. Y lo tiran el tobogán. Y está el diablo recibiéndolo. Bienvenido. Y entonces dice, a la paila número 6. Dice, pero ¿cómo paila número 6? Pues aquí hay un vacilón. Eso es propaganda. La publicidad. Esas son relaciones públicas. Bueno, dice que Nos fuimos.